Hayırlı sabahlar. Eşreflerin yolunda hep böyle geçti. Ben böyle bir kartlardan bulursunuz. Bak böyle. Merhaba güzel insanlar. Eso fue Hola gente bonita. En turco. en turco. Estamos aprendiendo un poquito más de turco. Y estamos en medio de... ¡Del lago congelado! Estamos en medio de un lago Beso congelado. Fati. Ese es un sueño del papá de Ananda, sumergirse en un lago congelado que no vamos a cumplir por él. Él lo tendrá que hacer en algún momento. Él tendrá que hacer solo. Llegamos a Kars. Como vieron, el trayecto de tren desde Ankara hasta acá fue en Kars. Y hoy vamos a recorrer algunos de los puntos más atractivos de esta ciudad de invierno de Turquía, porque es abril y vean nada más cómo está lleno de nieve. Y esto es chistoso porque nos dijeron que por ser abril el lago pues no tendría que estar congelado, pero tenemos tanta suerte que aquí está el lago congelado. ¿Qué? Y es un lago gigante. Gigante, gigante. Ya pudieron ver en las imágenes de dron lo impresionantemente grande que está. Tan y blanco. todo blanco y que todo esté congelado es increíble. Casi no podemos abrir los ojos. No, de verdad ya necesitamos lentes de sol porque estamos como chinito, como japonés, como coreano, somos así. Pero está padrísimo, hace bastante frío, la verdad. No tan frío como la otra semana. La otra semana hacía menos 14, hoy ya es menos 2, así que vamos con un poquito Ahí de está, calor. más o menos. Vamos a empezar el recorrido por Kars, les mostramos y quédense si les gusta nuestro contenido. Recuerden apoyar, quédense hasta el final. Y No se pierdan esto. ¿Listo? ¡vamos! ¿Qué acabó de pasar? Bueno, pues si tienen su Museo Paz, aquí les funciona. Hasta este rincón escondido en Turquía, en Kars, les funciona. Bueno, a las afueras de Kars, cerca de la frontera con Armenia. 22 liras turcas si no tienes por persona. Y una vez más tenemos mucha suerte. Nos acaba de explicar Ipek que este lugar en donde estamos ahorita, en la mañana siempre hay mucha gente, mucha fila, mucha gente básicamente. Y ahorita en la tarde, porque son las 3:15 de la tarde, no hay nadie, literal, no hay nadie. ¿Qué estabas diciendo, Ananda? Que no había nadie. Grupos de turista, más grupos de turista, un grupote de turistas. Puedes poner aquí la carita esta que está sonriendo pero con una lágrima. Bueno, eso pasa de repente. Mira, Ipek's face. De repente llegas a puntos en los que parecen que no son tan turísticos y resulta que sí lo son. Y estamos aquí. Este lugar está increíble. Vean esta belleza. Estamos en Ani, la antigua capital de Armenia. Y es que sí, pudimos ver la bandera de Armenia hace unos pasos atrás, estando en Turquía todavía, porque la frontera, el borde fronterizo está aquí al ladito. Y esta ciudad, Ani, era la antigua capital de Armenia. Mucho antes del Imperio Bizantino, que eso tiene ya muchísimo tiempo. Esta ciudad formó parte de Armenia antes de ser parte de Turquía. Me vinieron a visitar algunos cuervos. Oh.
No hay muchos edificios que se conserven tan bien como el que estamos ahorita. Esta ciudad era conocida como la ciudad de las 1001 iglesias, porque habían esa cantidad de edificaciones como el edificio en el que me encuentro, como la iglesia en la que me encuentro, y la verdad es que la belleza del lugar es impresionante. Y Ani también era muy importante para el comercio porque fue parte de la ruta de la seda. Si no han escuchado hablar de la ruta de la seda, era una ruta de comercio que corría desde China, llegaba al Medio Oriente, iba a Egipto, subía a Turquía, antiguamente Constantinopla. Cuando la ruta de la seda pasó a ser marítima, estas ciudades como Ani fueron abandonadas y por eso hoy en día se encuentran en ruinas. Muy interesante. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la ruta de la seda? Sí, déjenlo aquí en los comentarios. Me siento como en una película de Highlanders. Pero bueno, estamos de otro lado del mundo. Memnun oldum. Ahora venimos a comprar una gorrita típica. Tienen de diferentes tipos, diferentes colores. Ya Ipex está probando algunos. It's good. Vamos a ver, probaste uno. Ven. Me voy a probar algunos. Ninguno le va a ir tan bien porque bueno, ya sabemos que los sombreros no son muy de Antonio. Mira este que tiene como colita. Y es que mañana vamos a un lugar que hace mucho frío y necesitamos ir bien preparados. Este no me desagrada. La serpiente. Voy a la ver. Y tenemos los elegidos de la noche. Yo, con esta cosita. Antonio. No, él no eligió el amarillo. El gris, me voy con el gris. Está bien bonito. Y Peck. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Y con nuestros sombreritos comprados, ahora sí podemos ir a comer algo, ¿no? Si vienen a Cars, tienen que venir a la tienda de él a comprar sus sombreros porque son baratos, son tradicionales. Son divertidos. Y es divertido, la verdad es que la experiencia de la tienda es súper divertida. Pero compren los sintéticos. Compren los sintéticos. No al maltrato animal. En este canal no apoyamos el maltrato animal. Puedes comprar de lana, pero no de cuero. Sí. O falsos como estos. Vámonos. Para terminar esta primera parte del vlog en Cars, vinimos a un espectáculo de una danza típica local. What's the name of the dance? Kafkas dance. And it's really traditional, right? It's really traditional. With these hats? No. They use hats? No, this is for snow. Siempre estoy preguntando, hay preguntas muy difíciles. Pero venimos a cenar, a ver espectáculo y este vlog continuará mañana en un nuevo destino cerca de Cars. En la nieve. En la nieve, por eso los sombreros ya les dijimos. Bir selam da Meksika'ya, hoş geldin. Konuklarımız, hepiniz Doğu'nun Uygar Kenti Kars'a hoş geldiniz. Size
empezamos un nuevo día desayunando. Y estamos en un lugar, en una tienda bastante bonita, en donde venden miel, quesos y vamos a probar, degustar algunos tipos de miel, porque en Kars es muy famosa la producción de miel y de queso. Ah, bueno, entonces por eso que en el tren había tanto... Acá. Yo vi una familia trayendo de estas latas, pero no sé, unas 50 latas. Pues por eso. Y es de colmena. ¿Cómo? De colmena. De colmena. ¿Ustedes ya probaron? Yo sí, no me gustó. Diferente. Y llegamos a Serkemish y estamos yendo hacia una casa de una Catarina que no sabemos quién es todavía, pero la historia es la siguiente. Por donde estamos caminando se supone que es una calle por la que pasan coches, pero aquí hace tanto frío y Tanta nieve. nieva tanto que pues no hay camino, así que estamos haciendo la subida caminando. Nuestro taxi se quedó ahí y nosotros vamos hasta allá arriba. La verdad es que no es muy lejos y me gustaría aprovechar para decirles por qué nos estamos moviendo en taxi, para cuando ustedes vengan a Kars, si les interesa venir, tengan esta opción. Hay diferentes maneras de moverse por aquí. Pueden rentar alguna van, ser parte de algún tour, pueden alquilar un auto o pueden alquilar un taxi por día. Nosotros pensamos originalmente en alquilar un coche, pero resulta que pueden haber complicaciones al momento de ser alguien foráneo, no ser una persona turca, y puedes llegar a ser estafado, por decirlo en corto. Y también suma todo el hecho de que cuando rentas un coche tiene que pagar caro el seguro, que la gasolina, no sabe por dónde vas. Ese es el tema más importante por el cual no lo rentamos. El coche más barato, que no está acondicionado para situaciones de nieve, como esta, evidentemente ni este taxi, pero el coche más barato costaba por día 900 liras turcas, sin contar gasolina, sin contar seguro. El taxi por día nos costó el primer día 700 liras para hacer todo lo que ya vieron en el blog, y este día nos va a costar 500 liras. Nos trajo a Serkemish y nos va a regresar. Serkemish está a 1 hora y cachito en coche de Kars y vamos a explorarlo también en este blog. Cansa, ¿no? Hablar, Cansa. sostener esta cámara pesada y caminar es retador. Vamos a ver qué encontramos. Hola. Pero yo también me tiro acá. Llegamos a la casa de Caterina y yo pensé que era un museo, Ananda pensó que era un museo, pero es un lugar abandonado, es una casa abandonada. Pues ahora voy a sentar mi chaqueta y... Ananda, le falta un tornillo, no tiene todos los jugadores en la cancha. Y para casi terminar nuestro paseo por Kars, vinimos a... ¡Una montaña de nieve! ¡Me ha dado usted! otra montaña de nieve. Ananda is really happy.
You are making a crazy. Everybody knows. Going back in! Ahora, para cerrar con broche de oro este video, todos vamos a hacer una carrerita. El último en llegar paga la cena. Listo, vamos, ok, vamos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos! Oh. I'm going to do it. Goodbye, ladies. Voy a ganar. Wow, 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 Gané. Wow. Te toca pagar la cena. Te toca pagar la cena. Me toca pagar la cena. Esto es mi todo amor. por hoy. Si les gustó nuestro vlog, recuerden suscribirse al canal, apoyen nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros un vlog más. ¿Listo? ¡Vamos! Pues, Bloopers. What's that? it's The funny part. The funny part. Ah, You know okay. when we almost fall Okay. like this? Casi me resbalo ahí. ¿De dónde eres? Sidone, México, güey. I will always